Este libro nos convoca a celebrar, de manera muy especial, su aparición ocurrida hace 10 años. En la difusión que se ha hecho de esta celebración se expresa que Gisela se acerca a espacios privados a través de un ejercicio hedonista, en el que cada personaje y situación apuntan a una exploración y exaltación de lo físico, lo sensorial, lo divino y lo sublime de ese santuario que contiene al ser humano, y especialmente desde una mirada femenina. Para conducirnos hacia el descubrimiento de esos espacios privados, que también podríamos calificar como espacios íntimos o espacios ocultos, nos acompañan esta tarde la psicólogo y sexólogo Sofía Berens, quien se especializa en terapia cognitiva, conductual, terapia individual y de pareja. Es conferencista e investigadora. Y finalmente, le damos la bienvenida al doctor Arturo Rodríguez Millet, quien es médico cirujano y es psiquiatra, y quien se define, esto me llamó muchísimo la atención, como un hombre prestado al teatro y a la poesía. Yo voy a iniciar entonces este encuentro preguntándole a Gisela cómo ve ella espacios privados 10 años después. Yo no puedo sino empezar dando las gracias, como cuando uno come. Yo creo que comer es un acto bastante erótico, ¿no? Considerando que tengo el vestido lleno de boquitas. Un libro muy afortunado porque 10 años después está aquí. 10 años después es todavía motivo para leer, para pensar, para estudiar. Y en esta ocasión, además, se sale un poco del mundo de la literatura. Ya no vamos a hablar del libro porque los relatos digan o terminen o tengan comas o finales, sino porque se va a analizar desde otro punto de vista que me emociona mucho, porque estos expertos nos van a llevar a transitar la intimidad. Entonces, este libro, en el momento que lo escribiste hace 10 años atrás, te tiene que haber dicho algo muy particular que no necesariamente es lo que te dice hoy en día si te acercas a él como lectora. La escritura de uno mismo nunca es una aproximación como otra lectura. La escritura de uno mismo siempre tiene un ojo muy crítico, muy incisivo, pero estoy tranquila porque así como cuando tuve la seguridad de ya mis textos trabajados, entregarlos al público, en esta ocasión, volviéndolos a leer, sigo sintiendo la satisfacción de que, por lo menos desde el punto de vista literario, hay mucho trabajo atrás. Y estoy sumamente contenta de que lo podamos volver a ver. Muy bien, entonces vamos a empezar a acercarnos ya al tema a través de la mirada y la interpretación de estos dos especialistas que nos acompañan hoy. ¿Cuál es la definición para ustedes de erotismo? ¿Cuál es esa línea que pareciera sutil entre el erotismo, lo sensual, lo sexual, y en qué momento hasta puede convertirse en eso que llamamos pornografía, y todo eso relacionado con esos espacios privados y de la intimidad? Y entonces, ¿cuál es la definición del erotismo? Es esa vinculación al placer, ¿no? La vinculación en dar y recibir placer a través de los diferentes sentidos. Los diferentes sentidos en el amplio rango, ¿no? A través del tacto, a través de la visual, a través de la escucha. Por ejemplo, en las mujeres el tema del sentido del oído es fundamental, ¿no? La palabra para la mujer definitivamente activa un proceso erótico importante en la mujer en particular, dándole esta mirada femenina, pero no solamente el oído, es a través de todos los sentidos, el olfato. Realmente el olfato es uno de los más primitivos, ¿no? El erotismo tiene que ver con el dar y recibir placer, está vinculado al deseo. Y yo arranco en este tema del erotismo porque, soy sexóloga, y una de las disfunciones sexuales más frecuentes que conseguimos y por la cual la gente va
a la consulta es en la mujer, sobre todo, ¿no? Es la inhibición del deseo sexual. Antes se daba casi que exclusivamente en la mujer, ahora también se da en el hombre. Y resulta que la mujer como que deserotiza el cerebro, ¿no? Y uno de los cuentos, después lo hablamos porque yo creo que lo refleja muy bien, o deserotiza o no erotiza el cerebro, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, en esta parte del deseo, que hay un deseo espontáneo, que quizás el masculino es más espontáneo. La mitad de las mujeres, oigan ustedes esta cifra, ¿no? La mitad de las mujeres, el deseo sexual no es espontáneo, sino es más bien neutro, ¿verdad? Y cuando se aproxima al estímulo sexual en cualquiera de sus sentidos, pues ahí se dispara, ¿no? el deseo en la mujer. O sea, no es tan espontáneo como hemos creído siempre. Gisela, ¿no? Cuando Gisela me regaló su libro el año pasado, yo le decía, a mí me parece súper interesante el libro de Gisela, porque además es muy sutil, es para leerlo como a fuego lento, como uno de tus relatos, ¿no? Como ir leyéndolo. Yo lo diría que yo no lo recomendaría en este sentido, ¿no? En el sentido de la sensualidad y la sexualidad, que se lo lean así, sino que se lo vayan leyendo como capítulo por capítulo, un capítulo diario, por ejemplo, ¿no? Porque va activando justamente esa fantasía a través de su buena escritura, a través de su descripción detallada de muchas de las sensaciones en muchos de sus cuentos, y eso va erotizando al cerebro. Entonces el erotismo, yo diría por allí, es la vinculación con el placer desde lo más íntimo y privado. Y no solamente es un erotismo de pareja, sino que el erotismo empieza por la intimidad propia de la persona, en este caso de la mujer. Si bien cuando hablamos de esas áreas concéntricas que tú señalabas, Inés, de dónde empieza y termina el campo del erotismo, la sexualidad, en fin, ese campo, ese ámbito que llamamos en términos generales, porque es lo que más lo abarca, el círculo más amplio es precisamente el erotismo, tiene mucho que ver con la intimidad, y muchas veces la gente asume que esa relación tiene que ver con esa intimidad que se produce entre dos personas, que va a dar oportunidad para que se desarrollen y se expresen eróticamente, y resulta pues que no. Es un fenómeno, es un ámbito intrapsíquico donde convergen distintas áreas, distintas manifestaciones del cerebro en distintos momentos de su maduración. Es un ámbito entonces donde convergen pensamientos, emociones, deseos, fantasías. Esa complejidad de funciones que abarcan la parte más íntima de nuestros espacios, de ese espacio intrapsíquico, como decíamos, es el área donde reina o impera esta parte pues, del erotismo. Y es particularmente singular la manera en la que Gisela se aproxima a esta percepción, a esta concepción. El erotismo lo plantea siempre desde esa línea delgada que representa la aproximación a lo que la persona puede experimentar en sí mismo como una manifestación de erotismo, sin recurrir al recurso fácil de la descripción narrativa de lo que ocurre y lo que pasa, un tanto sensacionalista, para producir determinados efectos, sí o no, nos va acompañando y nos va llevando de la mano con sus personajes poco a poco a ese ámbito interno, a ese ámbito íntimo, donde nos asomamos. Y al final del relato siempre vamos a ver cómo queda tácito, cómo queda inciso, cómo queda sugerido la historia, que a partir del punto final es que verdaderamente comienza. Ahí hay pasión, sexo, desenfreno, lujuria, ahí hay sadomasoquismo, ahí hay entrega, ahí hay amor, ahí hay pasión, pero el libro no lo dice. Sin embargo, todo eso está. La sexualidad se está desde que nace hasta que muere, que eso es importantísimo, ¿no? A veces en estas sociedades se piensa que la sexualidad es exclusiva, como decimos nosotros por ahí, de los flacos bellos y
jóvenes, sino la sexualidad está desde el inicio manifestándose en diferentes etapas con sus características, desde que se nace hasta que se muere, mientras está sano, obviamente, ¿no? Eso es importante. Y la diferencia, que yo creo que eso es importantísimo, ¿no?, entre erotismo y pornografía. Bueno, yo creo que lo dice la palabra, ¿no? La pornografía es como más gráfica, es como más genital, es como más explícita. El erotismo no, el erotismo es como sublime, es sutil, es otra cosa. Creo que Woody Allen tiene una frase con eso que a mí me encanta, que él decía, el sexo, hablando de la actividad sexual como tal, quizás en la parte gráfica, dice, el sexo es prosa y el erotismo es poesía. Yo creo que lo describe muy bien Woody Allen ahí. Así es. Bueno, Si me permite un pequeño microrelato para llegar a esa respuesta, vamos a hacer uso de la imaginación. Imaginemos una situación idílica donde estamos teniendo una primera cita con una persona que nos llama mucho la atención, que nos gusta mucho, que nos necesita mucho, está todo casi tácitamente dicho, pero no se ha expresado. Están en la posibilidad de asomarse frente a un balcón muy bonito, donde todo está próximo a darse esa aproximación que denuncia pues la necesidad de estar el uno con el otro. Todo lo que están sintiendo ambos personajes en ese momento y hasta ese momento es erotismo. En lo que el individuo se le acerca por detrás, le ponga la manito en la cintura y le diga al oído, vamos a bailar, de ahí en adelante es sexo. Y si usted lo graba, lo filma y se lo enseña a todos los vecinos, eso es pornografía. a ver, vamos entonces invitamos a hacer un recorrido por estos 14 relatos y vamos a empezar con Versalita. Lo importante además es que Gisela utilizó unas frases que nos ubican en aquellos puntos sobre los que tenemos que reflexionar de alguna manera y que estoy segura que también le sirvieron de inspiración para la construcción de estas historias. Tomamos una frase y los especialistas entran entonces en decirnos qué es lo que hay detrás de esa historia. Versalita es una niña que desde que nació causó admiración, así dicen las primeras líneas. Es una niña especial, es una niña muy protegida por sus padres, que es un cuento un poco, yo digo que es un poco colombiano, porque Versalita tiene sobrepeso, un poco como Botero. Ella tiene unas escenas donde hay un poco de realismo mágico porque hace llorar al público por las escaleras. Y es la costumbre del cuerpo es el final del libro, porque a pesar de su condición, que ella es especial, logra el placer. Muy bien, entonces aquí hay una frase para ustedes dos especialistas. Un aspecto importante señala casi al final de la historia: los lectores de la civilización del espectáculo buscan versiones morbosas, sensaciones extremas, pagan por la exposición de miserias, necesitan el horror para complacerse. Esta otra parábola que se desprende del relato habla tal vez un poco de las miserias humanas en las cuales se utiliza y se trata de hacer mercantilismo con el sensacionalismo y las emociones o las pulsiones eróticas un tanto desvirtuadas a través de sensacionalismo y de sensaciones y de búsqueda de placer a través de procesos que no son precisamente los naturales, los viables, los sanos. Entonces tienen que ver un poco más con esa transgresión social hacia la búsqueda del placer por vías distintas a las sanas y las consecuentes. Yo le di una visual diferentísima a Versalita, ¿no? A mí me encantó cómo Versalita se explora, ¿no? Como ella, que pasa mucho en el ser humano, ¿no? Versalita, ella consigue sus sensaciones, empieza a vincularse con su cuerpo y con sus sensaciones. Voy a hacer spoiler porque es que me parece demasiado bueno eso. Entonces empezó como un secador de pelo y toca sus genitales con el aire del secador de pelo y empieza a sentir sensaciones, ¿no? Entonces es interesante
porque claro, ya la ven como la niña protegida, tal y que sea, como que si nunca va a tener sexualidad, un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Y las niñas tienen sexualidad cuando están niñas, cuando están creciendo y en todas sus partes de su vida. De hecho, bueno, el proceso masturbatorio, que es uno de los procesos más íntimos y privados que puede tener el ser humano, ¿no? Y además una de las actividades sexuales que generalmente los seres humanos es la primera actividad sexual que hace tanto hombres como mujeres. O sea, la aproximación de la sexualidad como el erotismo empieza con todas estas sensaciones que ves a la persona que te resulta atractiva, que te parece súper bello, bella, que te paraliza el corazón y te despierta los deseos generalmente. Y yo siempre le digo a la gente, ojalá le des larga a eso, porque esa parte es muy sabrosa y lamentablemente nuestra sociedad se ha genitalizado y se va como directamente al grano. Entonces, bueno, qué rico que puedan como explorar eso, ¿no? El segundo cuento se llama En un lugar, y la frase de la civilización del espectáculo es de ese segundo cuento, donde se narra un secuestro, y hago el planteamiento de cómo puede ser una situación de trabajo siendo tan exigente producir algún tipo de placer, ¿no? Entonces es un relato, ese que se llama En un lugar, donde me tocó bien hacer el estudio del sadomasoquismo, y este es un personaje que es escritora. Yo le hago un guiño en ese segundo relato al Quijote, se llama En un lugar, es un personaje que solo lee novelas, y ella, una vez que la secuestran, descubre que a ella le da placer saber lo que ella está sufriendo bajo ese secuestro, a sabiendas de que lo que ella va a escribir quizás va a ser llamativo, porque entonces viene la frase del mundo del espectáculo, está acostumbrado a situaciones de maltrato y de crudeza. Para mí el tema del mundo del espectáculo también tiene mucho que ver con Versalita, porque terminan comercializando esa, digamos, diferencia física que tiene ella y los que la rodean y la comercializan, ¿no? Y creo que esa frase del mundo del espectáculo en que se convierte en la cosa íntima, bueno, además nos refiere a lo que nos pasa hoy en día con las redes sociales, donde realmente toda tu vida íntima está exhibida públicamente y te sientes que mientras más muestras, mejor, ¿no? Hecha una mujer mantis con la habilidad de una experta, logra obtener de cada hombre lo que quiere, con las propiedades de un animal mimético, engaña los sentidos y provoca en ellos determinadas conductas. Escoge la ropa para alterar la percepción visual de su presa y cautivarla por la vista. En el caso de Mantis, ese es un relato muy hermoso, porque parte precisamente de la descripción del mundo de esa niña que finalmente se convierte en esa mujer, de un entorno muy infantil, muy primario, muy candoroso, y cómo a través de un proceso de contemplación y de observación de la naturaleza a través de unos cromos que colecciona, comienza a hacer extrapolaciones y comienza a hacer descubrimientos en sí misma de su propio crecimiento, de su propio avance en esos círculos concéntricos que tienen que ver con el erotismo, y van entonces pasando del candor al descubrimiento de sus potencialidades, de sus capacidades, de la efectividad que tiene en su expresión, en su canalización de sus pulsiones eróticas. Entonces estamos pasando de ese círculo que va precisamente del erotismo a la sensualidad, y casi que de continuo y seguidito a la posibilidad también de la seducción y a la consecución del placer en el otro a través de la movilización de sus propios recursos eróticos. A mí me llamó la atención de Mantis justamente es la capacidad de seducción, ¿no? A través de en este caso, a través de lo visual, a través de la ropa, ¿no? Y pensaba, bueno, pero eso le pasa a la gente, ¿no? Cuando a ti te gusta una persona, pues ¿qué haces? Te viste para que esta persona te vea, ¿no? Te muestra y quiere que la otra persona te vea como un ser sensual, ¿no?
como un ser erótico que quizás no lo haces de la manera más racional, no es el pensamiento voluntario, a veces sí, pero involuntariamente pues te pones tu mejor pinta, como decimos acá, ¿no? Para que la otra persona se active en este deseo, en esa aproximación. Y esa niña, cuando es pequeña, ella colecciona cromos, como dijiste, y ella se quita la goma así. Como se quita, como hacen las manitos de las mantis, ¿no? Y además, cuando ella colecciona sus señores, ella, el producto de esos momentos amatorios, ella también se limpia las manitos así. Entonces, por eso se llama mantis y se llama señorita porque ella, su relación nunca hace que ella pierda, a pesar de su sexualidad y su aproximación, nunca pierde su condición de señorita. El club. Bueno, yo para hablar del club tengo que hablar de la portada. Esa portada es una fotografía que tomó Andrés Capelín, que está aquí sentado, que es mi esposo, y que es una fotografía que tomó en 1972 y donde él la tomó desde un balcón, él como voyeur, y está una pareja que está irrumpiendo la intimidad de ella y ella con su mano puesta en la frente, que no se sabe si ella está gozando o sufriendo o las dos cosas, como suele suceder. Y una vez que él me dio permiso para esta fotografía, escribí el relato El Club, que fue el 14avo, que es la historia de un, exhibicionista, o como los llamábamos cuando no eran muchachas, que habían, ¿cómo se llamaban? Sádicos. Siempre cuando uno estaba en el colegio, en alguna parte por ahí hay un sádico, decían, ¿no? Pero este es un relato de un jardinero que es, él se roba la imagen de la protagonista a través de un teléfono para él después tener sus fantasías. Agachado junto a una hilera de crotos, él volvió a ver a la joven que en la playa había llamado su atención. Supuso que los pies desnudos de esa mujer, irritados por haber caminado sobre la arena caliente, agradecieron el frescor de la cerámica azul. Bajo la sombra observó como una de sus piernas levantaba gotas de agua de la piscina. Desde allí, escondido, tuvo deseos intensos de tomarle fotos, tener acceso a esas imágenes, hacerlas cercanas, suyas. Allá hay tres historias. Dos narradas brillantemente por ti, Marcela, y tú las acabas de mencionar, una de ellas, pues la del voyerista que espía la intimidad de la joven y obtiene a través de las imágenes que roba fuentes de placer y de satisfacción. Pero hay también un descubrimiento erótico en la niña que se sabe o que descubre que es observada y es capaz de identificar que se turba, que se excita, que de una u otra manera le inquieta el saber que está siendo observada y que está siendo objeto del deseo, generando una mezcla de emociones entre satisfacción, vergüenza y autocensura. Hasta allí la historia. La tercera historia es cuando la joven que estaba abandonando el club porque se va de viaje descubre al encender su celular, un mensaje anónimo. Punto. De ahí en adelante es la historia de una comunicación pasional, oculta, escondida, entre estos dos personajes a través de este maravilloso paralelismo que ella plantea. Es de ver al otro en su acto de desnudarse o en su acto de tener sexo, eso es el voyerismo, ¿no? Sin que el otro se dé cuenta que está sucediendo esto, ¿no? Es como intervenir en la vida privada, en el espacio privado del otro, sin estar lo consensuado. Fíjate que en la sexualidad sana hay varios elementos. Uno es que sea entre adultos, ¿no? La sexualidad de niños, obviamente, es un delito, pero una sexualidad penada, pues, ¿no? Entonces, entre adultos, en privado, muy interesante, ¿no? Esa parte, por eso es que el exhibicionismo entra también entre estas desviaciones sexuales, cuando las personas se ponen a hacer actos sexuales o muestran sus genitales sin que el otro quiera, pues no
se considera que no es, pues, ¿no? Pero ella tiene como esa ambigüedad, ¿no? Como el jardinero, tiene el sentirse como invadida y incómoda por esta situación, pero le gusta el tema del deseo, ¿no? Le pasa un poco como le ha pasado quizás a la población venezolana. Yo conocía gente que me decía, ya después de grande, no cuando está pequeño, no es que si pasa, no me echan un piropo, algo malo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco la normalización de este tema. Muñecas rusas de manufactura francesa, quienes en la medida en que se hacían más pequeñas se iban despojando de la ropa, no de sus tradicionales trajes de flores, sino de corsés, medias caladas y ligueros. El erotismo empieza por la mente y es empieza por la mente, no solamente en pensamiento, sino en la atención de las sensaciones eróticas que puede generar situaciones con otro, deseos con otras personas, múltiples fantasías, ¿no? Entonces es algo meditado porque la persona cuando tiene una activación de lo que es la vinculación con el placer, definitivamente casi que no puede pensar en otra cosa, lo que está sintiendo, lo que está sintiendo. O sea, así como medio mindfulness este tema del erotismo, ¿no? O sea, no te queda otra sino sentir y transitar. Por eso es que es tan difícil a veces parar pasiones que se disparan a veces, porque no, es una cosa que se dispara y como que te invade, pues, ¿no? La parte del deseo y las sensaciones. En este relato pues hay un personaje que entra en una habitación, un baño, creo, y se ve como que inundado, invadido de esta serie de imágenes que pareciera que tienen la intención de activar desde afuera, de manera invadente y de manera intrusiva, este tipo de activación. Y los filtros naturales que pueden tener los seres humanos en un momento determinado estar abiertos o no a la penetrancia y al resultado de esos estímulos como activadores o no del deseo sexual o del erotismo simplemente. Me parece que va subiendo la temperatura en este libro, porque entonces ahora viene la orgía. Ajá, Gisela, ¿cómo nos sintetizas la orgía? Bueno, la orgía la voy a sintetizar con la definición del diccionario de la Real Academia de lo que es una orgía. Una orgía es una situación de desenfreno incontrolable de las pasiones. No dice sino eso, es una situación de desenfreno incontrolable de las pasiones. La frase del espacio que tomamos de este relato dice: no sé si fue un desconcierto, pero la mirada que nos lanzó al vernos hundidos en el hielo bastó para que al unísono mi amigo y yo decidiéramos hacerla partícipe de nuestra diversión. Naturalmente esta definición sí la rescata desde una perspectiva, desde una visión que no manejamos mucho, porque es desde el punto de vista del enfoque psicoanalítico y la visión que se le trata de dar al erotismo en esa dicotomía entre el amor y la muerte, el eros y el thanos. Y obviamente pues esta es una orgía más dirigida al tánatos, más a la destrucción, a la muerte, porque ahí de lo que se trata es de una persona que cada vez que se reúnen, se medio embriagan, se excitan, pero se excitan lanzando todas las cosas por la ventana, entre ellos a sus propios compañeros. Y bueno, es un poquito esa excitación comunitaria, pero a través más del principio de la destrucción que es el principio del eros, de la muerte. El relato es súper interesante, ¿no? Es como realmente también como muy mágico, ¿no? Como empiezan a tirar todo como un barco hacia afuera, el piano, todo lo tiran para afuera, entonces efectivamente se da este desenfreno del ser humano que se puede activar en cualquiera de las áreas, ¿no? Y ahí es como la emocional, cómo se vincula en esta continuidad de lo bello, de lo amoroso, de lo divino a la destrucción, ¿no? Es el concepto de erotismo que justamente plantea Bacán. Bueno, luego de la orgía viene el practicante. Gisela, sintetiza entonces el practicante, que además tengo entendido que es como el relato preferido del doctor. Bueno, como epígrafe del practicante puse algo de Marguerite Duras,
que habla de unas manos expertas, maravillosas y perfectas, porque es un personaje que me imagino que hablará porque nos comentó que era uno de sus favoritos, el doctor Rodríguez, y tiene que ver, bueno, es el relato de la pelotica, por cierto, y tiene que ver con unas manos, así que los dejo que ellos cuenten. Y aquí leemos entonces: cuando se registraron en el hotel, el ingeniero le acompañó hasta su cuarto. Gertrudis llegó a la puerta, la abrió y sintió que él la seguía con el andar seguro de su paso. Entre otras, ella cerró la puerta y sin decir ni una palabra se acercó, le desabotonó la camisa y palpó su pecho. Por la característica un tanto obsesiva y digamos, aséptica de la relación de trabajo que tiene, mantiene una relación de este tipo, privada de la experiencia erótica máxima, de satisfacción sexual máxima. Descubre placer erótico en cada una de las partes del cuerpo y lo descubre a través de los masajes y las aproximaciones que hace esta suerte de terapeuta. Sin embargo, lo hace de una manera absolutamente despersonalizada. Entra en contacto con el placer sin tener absolutamente noción de cómo se llama el individuo, sin tener la más mínima preocupación de él como persona. Son, como dice allí, pues unas manos diestras activando una gran cantidad de sensaciones y explorando una gran cantidad de recursos y posibilidades en su propio cuerpo. En esa descripción de esos masajes es altamente erótico también el lenguaje abierta y explícitamente erótico, y sin embargo ni en la primera ni en la segunda vemos la carga erótica que se presenta, ¿okay?, en la frase final. Hay sexo, desenfreno, placer, lujuria y hay de todo en el momento en que la protagonista le lanza una pelotica al jefe, porque ahora está totalmente liberada de sus desinhibiciones y va a estar en disposición de disfrutar plenamente el sexo con él. Cuando este jefe le cayó encima y dijo, oye, qué bueno, menos mal, le caído encima y disparó justamente todo esto, ¿no? Y se habla, con esto de los masajes, esa exploración erótica que ella hace con el masajista. A mí me encanta porque de alguna manera desmonta lo que es la sexualidad como... a veces yo creo que es tiránica, ¿no? Sobre todo para las mujeres, como esa, la sexualidad siempre tiene que ser con la pareja, con el amor, no sé qué, y no, y lo desmonta, ¿no? Entonces tuvo una sexualidad absolutamente recreativa, vinculada al placer. Y me acordó un sexólogo muy famoso, un estudioso de la sexualidad, que se llama Harold Leaf, que hablaba de las 3 R's del sexo, ¿no? El sexo relacional, que es vinculado al amor, al placer, el reproductivo, que sería la tercera R, y el recreacional, que es este sexo vinculado al placer. Y yo dije, wow, esta mujer se vinculó al placer de esta buena manera después de tantos años. Bueno, Senda es una historia entre dos personas sensibles, artistas, que se encuentran, y para mí representa este relato como simplemente la palabra puede ser un vínculo de invasión y de inicio de una relación, ¿no? Espera que acaricien su cuerpo, ansía el paso de una mano por su espalda huesuda. Yo me acuerdo, una persona alguna vez fue a una consulta y me dijo, nunca me había interesado esta persona, pero cuando esta persona me dijo, fíjense esto, ¿no? Cuando esta persona me dijo, yo quiero ser algo tuyo, tú decides qué ser, si quieres que sea tu amigo, tu amante, tu esposo, tu marido, tú decides. Bueno, la mente obviamente se le disparó para a esta persona como tema del deseo, y una persona que ella no veía, nunca veía como sujeto de su deseo, a través de la palabra, cómo dispara, pues, ¿no? Cómo lo ve, cómo lo mueve de manera diferente. Un poco el mercadeo, ¿no? Que se tiene que dar en el tema de la sexualidad. Este relato, que se llama Sendas, son 2 caminos, es el relato más corto del libro, son 2 párrafos simplemente de 2 situaciones aparentemente idénticas,
pero que hacen la diferencia en la percepción del que está describiendo lo que ve. Porque uno termina diciendo, la espantan, la ahuyentan, fuera, le gritan, es una perra. Y la otra le dicen, la llaman, la buscan, ven, le susurran, eres mi cachorrita. Entonces, ¿cómo pueden ser dos mujeres, en este caso representadas por unos perros? Pueden ser o una cosa o la otra, dependiendo cómo su pareja le trate, ¿no? Agua Clara, me gusta, Arturo, que hayas hablado ahorita del amor, porque yo creo que es la historia de amor más bella del libro. Es la historia de amor entre dos amigas, es una historia de amor entre dos niñas que crecen juntos en dos mundos diametralmente opuestos, y el agua es el símbolo que corre a lo largo de todo el relato, en primer lugar con el epígrafe que dice, ay, el agua se me escapa, se me escurre por los dedos, es la misma, la que corre por el rumbo al riachuelo, y termina en la última imagen, ellas bañándose de la piscina con su traje de baño, pero es la misma agua que corre, ¿no? Y yo creo que este es el relato donde es más evidente el amor y la complicidad. En Agua Clara tenemos entonces este párrafo. Cuando leen poesía, los dedos de ambas mujeres acompañan el trayecto de las sílabas al componer las palabras. Yo viendo aquí más o menos el promedio de edad, nosotros venimos, como yo le digo, del coletazo de la victoriana, ¿no? Donde todavía el tema de la homosexualidad pues es visto con complicación, ¿no? Y hay más apertura, afortunadamente, pero bueno, todavía tú dices, bueno, si yo comprendo muy bien el amor homosexual cuando lo veo en otro, pero basta que una hija o un hijo mío me diga que es homosexual a ver qué pasa conmigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que muestra este relato de Gisela, pues cómo se vincula, cómo se da, pues, ¿no? Esta aproximación amorosa, ¿verdad? En dos muchachas desde que son pequeñas. Y bueno, es muy poético, ¿no? Cómo corre el agua, que no lo puedes parar, y cómo me baño en el amor, y cómo desarrolla ese amor. Entonces, bueno, amor es amor. En este relato que veo pues la oportunidad que tienen dos niñas desde muy jóvenes, desde muy pequeñas, de ir creciendo e ir descubriéndose a ellas mismas y a la otra en una relación absolutamente pura, diáfana, representada pues precisamente por la naturaleza del agua y el aislamiento de un entorno un tanto más inhóspito, en el cual van descubriendo poco a poco su sensualidad, su erotismo, y van descubriendo poco a poco esa sensación que terminará siendo amor, porque no está descrito como amor en el relato, está descrito como una situación donde va a poder germinar el amor en un ámbito natural, no forzado, no intrusivo y absolutamente fluido y transparente como el agua. Así es, qué bonito eso. Bueno, Honky es el siguiente relato. Honky. Bueno, Honky, a mí me gusta muchísimo Honky, entre otras cosas, porque recientemente Federico Pacanins, que está aquí, lo montó en escena en un programa que se llama Lunas Compartidas, que también está Sandra Yajure, que nos acompañó, y le dio vida a este personaje desde el punto de vista teatral. No sé si está aquí Beba, porque para mí fue espeluznante ver cómo una historia que yo simplemente la tengo escrita en lápiz y papel y está en blanco y negro, cobró vida y habló y se expresó, y cuando hablaba del pelotero, que es el personaje, lloraba por él y agarró como una cuestión tridimensional encantadora. Así que me va a gustar ver, pues en el caso de Arturo y Sofi, que me cuenten qué es lo que ellos interpretaron. En el fondo esperaba ir a ese sótano de paredes blancas y piso gris, con la intención de entregarme a esa boca de trompetista, no solo para hacer lucir la extensa colección de cuadros. Descubrí dos facetas en el personaje, dos dimensiones de su potencial erótico, pues, ¿no?
Uno que está representado básicamente por el poder de la sensorialidad mera, física, cruda, y otro el de la idealización, el de la idealizada, que es la que permite más ese amor, esa idealización, ese enamoramiento. Este personaje describe relaciones distintas, ¿okay? Creo que uno es un entrenador del gimnasio, otro es un pelotero, y habla de las sensaciones crudas e intensas que sexualmente podía experimentar, pero como era, digamos, absolutamente sensible a la idealización de experiencias que no ha tenido, sino que se supone, se imagina, se crea, se idealiza, se entrega, y bueno, y es capaz pues, de ser hasta víctima de esa excesiva idealización por encima de la sensorialización, es lo que puedo destacar. Es bien descriptivo el tema de la lengua, del sexo oral, por ejemplo, ¿no? Que quizás ella lo ve como simbólico, entonces le encantan los Rolling Stones por la lengua inmensa que tiene y por la vinculación que tiene con sus sensaciones, con el conilingus. Entonces, bueno, yo creo que eso está bien chévere descrito ahí. Y luego ella lo cambia por una persona que le gustan las artes, que bueno, que después no le va muy bien, efectivamente, un poco un estafador ahí. Luego viene Alebrijes. Uno de los gatos se deja acariciar con docilidad. Cassandra siente la tibieza bajo el suave pelaje al pasar su mano por el cuellito. El ronroneo le llega a sus propios huesos. Yo siempre le digo a la gente que es bueno diferenciarlo y además que hay que dejar muchas de las cosas de la vida, sobre todo con lo relacionado a la sensualidad, el erotismo y la fantasía, ¿no? O sea, no toda la fantasía la tienes que llevar a la realidad, porque la fantasía, esa evocación de lo que quieres, de lo que anticipas, de lo que te activa, de lo que deseas, pues es una de los grandes activadores del erotismo, ¿no? Y muchas veces cuando la fantasía se lleva a la realidad, pues pierde poder, ¿no? Nosotros tenemos un cuento que lo hemos conversado con Arturo, por ejemplo. La gente tiene la fantasía de tener sexo, es una fantasía además bastante estudiada y bastante frecuente, ¿no? Estamos desnudos en las playas teniendo sexo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vayas a la playa a tener sexo, bueno, se te mete la arena por donde no debes, te agarra una bola y te revuelca, o sea, la cosa no es tan idealizada. Entonces, muchas cosas es como mejor dejarlo en la fantasía y funciona muchísimo, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad de lo que se trata básicamente son de experiencias oníricas, es decir, lo que ocurre en el sueño y el significado que puede tener o no lo que ocurre a través del sueño relacionado con nuestra vida, nuestro mundo psicológico, nuestros pensamientos. Hay corrientes que relacionan mucho más que otros, le dan mayor o menor validez a los significados que pueden tener el sueño. Sin embargo, para nosotros, pues el sueño simplemente representa parte de lo que está activo en vigilia a nivel de nuestro pensamiento. O sea que con mucha frecuencia en nuestros sueños van a aparecer contenidos de tipo erótico que pueden no necesariamente tener un significado explícito más allá de que, bueno, usted ese día tenía una carga erótica que no resolvió por otra vía. Eso es todo. Bueno, luego viene A Fuego Lento, dice. Bueno, A Fuego Lento también tiene que ver con Andrés, porque Andrés estuvo en unas clases de cocina y cada vez que venía de las clases me contaba que había una muchachita que tenía como unas acciones rarísimas con la comida y con los demás, y que le parecía extraña la cosa y la relación con el profesor. Entonces, bueno, ese cuento tiene que ver con esa historia. Y tiene que ver también con el ritmo que debe tener este tema del erotismo, y también tiene que ver con la adaptación de los extranjeros a Venezuela y ver las cosas que para nosotros son naturales y que a lo mejor para ellos las terminan interpretando de otra manera, ¿no? Bueno, creo que con lo que hay detrás de la historia que acabas de contar de Andrés en su clase de cocina, y justamente este párrafo seleccionado queda totalmente denunciado, ¿no? Volviste a enjuiciar
la relación entre ella y el profesor. Consideraste que emanaba una evidente intimidad. Te diste cuenta de que te habías mantenido abstraído sin atender la clase. El erotismo, aun cuando es una dimensión intrapsíquica importante, no siempre nos ubica en un plan protagónico o egocéntrico. Muchas veces hacemos interpretaciones de la realidad, interpretaciones de lo que ocurre en nuestro entorno y le damos significados y connotaciones eróticas con las cuales de alguna u otra manera derivamos placer, satisfacción, curiosidad. Y creo que en este relato pues se percibe eso, pero al mismo tiempo se percibe otra cosa, que es que cuando estamos siendo observadores, estamos reaccionando al significado que estamos atribuyendo a aquello que estamos viendo y no necesariamente a lo que estamos viendo. A mí me gustó mucho es como esta muchacha que no forma parte como las estructuras que activan el deseo sexual en el observador logra agarrar la atención, ¿no? Por esa justamente interpretación que se le da a los movimientos y a los comportamientos de ella, ¿no? Yo creo que es un tema fantasioso nuevamente acá, y yo creo que eso de alguna manera nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Uno ve y puede interpretar, sea cierto o no, que la otra persona puede tener una interacción erótica, que es o no, pero bueno, igual te recrea tu fantasía erótica y eso está muy bien. Pero lo que hay que diferenciar es que la fantasía es la fantasía y la realidad es la realidad. Eso es lo importante ahí. Boceto es el que había dicho antes, que es dos personas artistas que se acercan y cómo la palabra puede irrumpir en la intimidad. La frase es: resguarda su intimidad manteniendo sus trazos en secreto, sin compartir el resultado de sus percepciones, y en soledad disfruta viendo pasar a la gente. Bueno, vamos, el siguiente es la segunda habitación, ¿no? Bueno, Gisela. Quiero, antes de entrar a la segunda habitación, decir algo del libro. En primer lugar, creo que aquí está Crina Ver. Bueno, mi adorada y admiradísima escritora Crina Ver, cuando yo le mandé los borradores de este libro, siempre lo cuento y ella me dice que imito muy mal su acento polaco, porque ella me dijo que yo no escribo en una contraportada a menos que lo haya leído. y quiero darte las gracias nueva y públicamente, Crina, por tus palabras en ese momento y tu presencia aquí. Así que muchas gracias. Bueno, Aitor es el diagramador de este libro. Ese día me regaló un secreto que se lo voy a compartir de una vez. Me dijo: Gisela, tú sabes que las frases del libro que más me gustaron las escogí y las escondí aquí en la contraportada, y aquí en la contraportada está la segunda habitación. Es la última del libro. Es la historia de una mujer abandonada, pero que en algún momento ella tira una hilada, como se llama cuando uno construye, y pone unos ladrillos. Y ella, en esa segunda habitación, ella se encuentra y termina el libro con esa frase que dice: alcé una sólida pared, construí mi espacio personal y puedo decir que en esta segunda habitación me miro en el espejo y no veo nada cuando abro los ojos. Aprendí a mirar cuando los cierro. Yo dije: no hagamos spoiler. Y la autora lee cómo cierra el libro. ¿Qué tal? Relata ese desarrollo, pues, ¿no? De lo complicado que puede ser para una persona descubrir que su pareja está enamorada de otra persona y cómo se separan. Claro, ahí lo plantean desde el desamor, probablemente no es nada del desamor, no es por la otra persona, pero bueno, lo plantean desde allí. Entonces el duelo de la pareja, ¿no? El duelo de la pareja cuando todavía quieres a la pareja, que eso es bastante doloroso, y cómo ella, después al final,
logra, ¿no?, vincularse y no perder su parte erótica y vincularse en un momento con ese erotismo privado, particular, sin en ese momento inclusive sin la necesidad de la pareja, ¿no? Porque muchas veces eso que hablamos al inicio, que está vinculada a la sexualidad y el erotismo de la pareja, y resulta que no, el momento en que los seres humanos no tienen pareja, pues porque se separan, porque se muere uno, porque se van, por las razones que sean, y el erotismo no muere. Entonces se ve ese proceso de cómo ella empieza a vincularse con ese propio erotismo después que se da ese desamor y esta persona no está a su lado. Me encantó. Redondo, nada que agregar. Y bueno, les agradecemos a todos al estar aquí en Cinética Cultural. Ya saben, esta es la casa de Pasión País y aquí estaremos de forma permanente haciendo este tipo de encuentros. Así que los invitamos a seguir @PasiónPaís.pe en Instagram y @Cinética Cultural, por donde se irán enterando de toda la programación. Muchas gracias por habernos acompañado.